Si no, venís o lo descargáis y os vais. Y eso no funciona así. Encima que es gratis, mínimo, chico, quédate y mírate los vídeos en directo o los vídeos en YouTube o lo que sea, ¿vale? Vamos allá. Ethical Dilemma Questions. Una pequeña introducción. Ethics are defined as moral principles that govern a person's behavior or the conducting of an activity. Vamos a hacer este pequeño reading. Vamos a hacerlo bien. Are defined. Recordad que esta mierda are defined. ¿Okay? Esto es gramática. ¿Por qué? Porque siempre digo que la pasiva se utiliza mucho más que en castellano. En inglés se utiliza mucho más. Porque no tienen ese de... La ética se define como un principio, unos principios morales. No existe en inglés. Así que por eso necesitamos are defined en pasiva. ¿Vale? Vale. As moral principles that govern. Gobiernan como verbo. ¿Vale? Vamos a apuntarlo como vocabulario. Govern. Gobernar, government, gobierno. Que gobiernan, que manejan. A person's behavior. Behavior es el comportamiento y esto de persons es la gramática, que lo hemos dicho muchas veces, de genitivo sajón. Estaba esperando a que lo dijeses y que te escuchase aquí por telepatía. Behavior. Sé que es una palabra rara de pronunciar. Behavior. Comportamiento. Or the conducting of an activity. Según el Oxford Dictionary. Tendrá razón que son de Oxford. Más inglés que nosotros. Perdón. Many of us may never be faced with many of the previous moral dilemmas. Muchos de nosotros, puede que nunca, may never be faced, puede que nunca be faced. To face something es enfrentarte a algo, afrontar algo, darte de bocas con algo también puede ser incluso. Pues puede que no nos encontremos con muchos de los previous moral dilemmas, de los de la clase pasada, ¿vale? Sin embargo, our list of ethical dilemmas questions includes many one may encounter in everyday life. Nuestra lista de dilemas éticos, nuestras preguntas de dilemas éticos, así es como se construyen las cosas en inglés, incluye muchos que uno, la construcción me gusta, muchos que uno puede encontrarse en everyday life, ¿ok? En el día a día, everyday life. That's a nice expression, lo ponemos en azulito. Frequently, it's the small decisions we make that truly define our moral character. What will your answer be? Pues, teniendo en cuenta que mi moral y mi ética está un poco rota, depende de las circunstancias, vamos allá. Por favor, aquellos que estén en el chat, ahora mismo solo hay una persona, no ha avisado ni nada de que va a hacer directo. Tampoco es que mis directos sean famosísimos. Pues si pudieran, por favor, Merce, yo sé que te gusta el salseo, hazme un favor y ve comentándome tú los moral dilemas, ¿vale? Lo pongo aquí en un lado. Vamos a ver. Son leves. Luego vamos a ir a un reading un poco más grave, ¿vale? Que está abajo de este texto, este documento. When making a purchase at a local store, you are given too much change. Cuando compras en un comercio local, en una tienda aquí del barrio, you are given too much change. Te dan demasiado cambio. ¿Ves? You are given, porque no sabemos quién lo está haciendo, pero en castellano siempre decimos te dan, porque somos unos mentirosos y da igual que no sepas quién te da. En fin, pues quién va a ser el cajero o la cajera, yo qué sé. ¿Ok? El dependiente. Do you say something or keep quiet? Esto es muy fácil. This is very easy. If I go to, for example, a big shop like Zara, lo que sé, Al Campo, El Corte Inglés, or something like that, and they give me too much change, I'm afraid I will say nothing. O I will not say anything. Ambas sirven. Pero no niego nunca en ninguna de las dos niego dos veces. I will say nothing. This is too big. Come on, El Corte Inglés, ¿qué va a perder? ¿5 euritos? ¿Qué más le dará? Lo van a quitar de
del sueldo al dependiente? No creo. Si eso pasase, si alguien me asegura que eso pasa, pues ya tal. 5 euritos. Also, too much change, how much is it? How sleepy you need to be, how idiot you need to be to not pay attention and suddenly give me more than 20 euros, for example. Creo que canta bastante, ¿no? It's a bit of a shocker si te choca, ¿no? Que te den más de 20 pavos de cambio de repente. Una compra. ¿Ok? I'm going to start buying stuff with bills or notes. Bill son los billetes, o note en England. With notes, 100 euros notes. Me tienen que dar mucho cambio. A ver, se equivocan. Hoy en día no. Sale la maquinita cuánto te tienes que dar y lo das y ya está. You receive a package at your home that was delivered to the wrong address. ¿Ok? Un paquete que se... Delivered. Delivered es una buena frasecilla, yo creo. Patilla. Aquí, delivered. To deliver es entregar. You deliver to the wrong address. Pues, ¿qué vamos a hacer? Puedo poner un poco más pequeño, perdón. 50, ¿lo veis bien así? No, 200, perdón. Vale. Deliver. Voy a poner el comentario en deliver, así lo veis, al menos. Es enviar, entregar más bien. También puedes decir cuando, por ejemplo, si estas clases te gustan mucho, si crees que estoy haciendo yo un buen esfuerzo por estas clases, I deliver as well, ¿vale? No que te entrego unas clases, sino que pongo todo en el asador, pongo toda la carne en el asador, I deliver, ¿ok? Yo doy lo que tengo que dar, que son estas clases, ¿vale? O sí, poner toda la carne en el asador. Hacerlo bien. Hacer lo que tienes que hacer. ¿Ok? Vale. Deja los comentarios ahí. Ok. So you receive a package at your home that was delivered to the wrong address. The shipping label indicates it is a favorite item that you cannot afford to purchase yourself. Do you keep it or notify the person it was intended for? The shipping label, la etiqueta, el label, indica que es un ítem, un objeto favorito, los tuyos, los que ibas a pedir igualmente, pero que no te puedes permitir. You cannot afford. ¿Ok? Afford. Permitirse. Lo bueno de estos textos es que salen palabras, sale vocabulario de todos los temas que vayamos dando, que no es tan específico. Así que afford, ya lo sabes, para cuando demos cosas de dinero y demás. Afford to purchase yourself. Purchase. Purchase es comprar, ¿ok? Adquirir. Adquirir. También, otra parte de verbo, ahí de vocabulario. Do you keep it or notify the person it was intended for? Buah, es que depende, es que es para mi vecino probablemente. Si veo la etiqueta, if I see the label that the address has been, is very far from my house, it's been a very silly mistake or something like that, I might keep it. But they keep track of it, ¿no? O sea, rastrean eso, they keep track of it. They can come to my house and say, hey, I delivered the package to you. Look, it says there. But it's their word against mine, right? ¿No? Es su palabra contra la mía, their word against mine. Si me entregan un cockpit para jugar a videojuegos con volante, sería, o sea, de estos buenos, ya tengo uno, pero es de madera, es malo. Si me entregan un auto guapo, ahora mismo solo deseo eso, creo. Un ordenador pepino, este que va todo lento, que cada vez que os intento poner un texto estalla, no sé. Your neighbor leaves their dog out in all kinds of weather. Esto me va a tocar la patata. The poor animal frequently looks like it is miserable. Miserable. Le miserable. To be miserable. Estar asqueado, triste. Quieres morir. Sometimes it is out of water to be out of something. To be
out. Esa es una buena expresión. To be out of something es que ya no te queda. To be out of something. Ya no le queda agua. Y parece, seems to be fed rarely. Parece ser alimentado raramente. Raramente no de forma rara, sino pocas veces. ¿Vale? Do you report what you think is happening or you stay quiet? I report immediately. No se juega con la vida de los perretes. God bless dogs. De hecho, me lo quedo yo. La siguiente pregunta es un poco parecido y yo he tenido ese ejemplo en casa. What if you suspect your neighbor or child... sorry. Voy a leerlo bien. What if you suspect your neighbor of child abuse? You're not sure if they have a fit throwing kid or if something is really wrong. ¿Ok? ¿Qué pasa si sospechas de que tu vecino comete abusos con su hijo? No abusos sexuales, o sí, pero de child abuse, de que pues le maltrato. ¿Vale? Abuse puede ser cualquier tipo de abuso, físico, mental, sexual, abuso, acoso. You're not sure if they have a fit throwing. To have a fit es una buena expresión. To have a fit es una pataleta. No sé por qué. Pero to have a fit es tener una pataleta. Así que es un niño que, no sé, tiene pataletas todo el rato o que algo está mal de hecho. Os voy a contar un cotilleo. ¿Queréis un cotilleo? Ojalá y esto lo vea mi vecina. En el patio de ahí atrás, no en este balcón, en el atrás, un día por la noche estábamos, bueno, lo voy a decir en inglés. We were having dinner, okay, and we suddenly hear, "Mom, please," in Spanish, "Mom, please, mom, please," y banging at the door. We say, "What the fuck is that?" And we came out to the balcony, and the noise was right there. I barely see without my glasses. So it was at night, so I could barely see. But I could see that there was a kid down there in the terrace. ¿Sabéis? En España, que los primeros pisos suelen tener terraza por detrás en vez de balcón. Y ahí es donde se le caen todas las bragas a todos los vecinos y todas las pinzas y colillas. ¿Cuánta gente, cuántos adolescentes habrán sido descubiertos por sus padres que fuman porros porque el vecino de abajo ha venido a decir a tu hijo se le ha caído la colilla del porro? Innumerables. Me juego el cuello. Pues estaba el niño, mom, please, banging at the door. Please. For at least 5 minutes. And it was winter. It was still winter, I think. Yes. Winter in Valencia is not very strong, but still, it was winter, it was cold outside. And this kid was no more than 3 or 4 years old, and he was just outside. And the mum just closed the door and left it there. Left him there. No, left it. And it was weird. And I yelled. I shouted at them. Hey! When she came out, le grité. Hey! What the fuck? Y me dijo, tú no sabes lo que se cuece aquí. Tú no sabes lo que pasa en casa. Es verdad. Pero no sé si es alguna excusa para dejar a tu hijo en invierno fuera durante un buen tiempo y que tu hijo se desespere y empiece a pegarle, por favor, déjame entrar, tengo frío o estoy arrepentido, lo que sea. Cotilleos, no lo sé. No soy especialista en niños, psicólogo ni trabajador social. Pero bueno, la mujer me vaciló. Espero poder encontrarla un día por la calle y pegarle 2 hostias. ¿Cierran? Shall we continue? You are at a party. Sí, llamaría a la policía, por cierto. You're at a party or out on the town with your best friends, okay? They have too much to drink and I will not let you drive them home. Will not let you drive them home. What do you do? Yo es que no soy eso. If
No, I will continue the party. Not yet. Not yet. You stop drinking, you drink water, you put some water here at the back of your neck, some on the face, and you start realizing how drunk you are, and then you start drinking water. In about half an hour, you will realize you're okay. You don't go home. You go maybe have a kebab, have a pizza, and then the borrachera comes down. And maybe you can continue partying, or maybe then you go home, ¿ok? Pero no le cortes la fiesta al chaval, ha bebido mucho, bueno, veremos. Vamos a intentar solucionarlo, joder. Your lunch keeps missing at work. Esto me ha pasado, esto es personal. You are pretty sure you know who is taking it each day. Do you confront them, report it to his supervisor, or human resources, HR? Get them back by making a cat food sandwich, or just keep quiet? Oh, that's a really good one. Let me discuss this with you. First of all, I've been robbed in where I work. I work at the European University of Valencia, la Universidad Europea de Valencia. Y quiero decir aquí públicamente que hay gente que me ha robado los auriculares. Me han robado un cargador también. Me han robado un tupper. Hay que ser mierda para robar un tupper, ¿eh? Un tupper de plástico del Mercadona. No lleno de comida. Un tupper. So, this is what is going to happen. If it's all the time, okay? If it's happening all the time, first of all, I will tell my supervisor. Okay? Human resources, they don't give a fuck about what is happening to you, okay? They have too much work with all the shit. They don't care about your fucking Tupperware, okay? But get them back by making a cat food sandwich, okay? Get them back, devolvérsela, digamos, con un sándwichito de comida, sí, pero es que eso no puede salir bien, porque eso se huele. Tú vas a comerte el sándwich y dices, uy, ¿de qué se lo ha hecho Ibra hoy? A ver, ¿me lo voy a comer? Y lo hueles y dices, esto huele a comida de perro. No. What I would do, I would put laxante. Muchísimo. Enfermizo. Pero también tendría que ponerme una alarma para recordarme a mí mismo que no me coma yo el sándwich. Si no me lo roban, ese día justo, que no me lo coma yo. Porque se me puede olvidar y se puede liar en el baño. You really like your neighbors and they are a great couple. The only problem is that they throw wild parties occasionally. You think they are into drugs, maybe even dealing. What do you do? Eso puedo ser yo. Con las fiestas aquí en casa. Yo quiero montar fiestas en casa. Lo de dealing es, bueno, que lo sepáis, dealing, ¿dónde está? You think they are into drugs and maybe dealing. Dealing es menudeo, ¿ok? Es tirar por ahí, vender droga, ¿vale? Por eso es el dealer, ¿vale? Dealer. What do you do? I tell them, have you got anything for me? No, hombre. Solo vino blanco y cerveza. Ya está. A friend gives you a gift for your birthday. Unfortunately, it is a type of perfume you are extremely allergic to. Do you say something and ask for a receipt or return it? ¿Esto qué mierda de pregunta es? Por supuesto que... Oye, tú eres gilipollas. Primero, ¿cómo no te das cuenta de que soy alérgico a el fostenomato? Lo primero. Trae el ticket que me compro uno sin fostenomato. Your friend has excitedly shared that she has a new love in her life. Unfortunately, you know the guy is a narcissistic player who only stays with a woman as long as he is getting what he wants from the relationship. Do you try to convince her to drop him or let her learn a lesson on her own? A ver, Hello Mercy Kitty y Bebe Rips, ¿qué haríais aquí? No creo que Bebe Rips siga aquí. Tiene mucho trabajo. I would ask questions all the time.
to see what is her reaction or his reaction. So maybe he or she realize how bad this person is. You know what I mean? So instead of just saying, listen, this guy is a prick, it's an idiot, it's a wonka, it's a knob. Tienes un par de insultos para aprender. A lo mejor diría ella, si lo que te pasa es que tienes envidia de que yo tengo una buena relación con un chico guapísimo, no sé qué, y tú no. Mira para allá, entonces, apréndete tú la lección. Llorarás, volverás llorando. Pero bueno. Seguimos, últimas 3 preguntas y luego pasamos al reading. You buy a pile of clothing items on a sale at your favorite department store. When you get home, you realize one of the items is not on the receipt. Do you go back to the store and pay for it or just let it go? Again, if it's a shitty shop que no vende apenas, que es una boutique y que es una señora mayor allí o lo que sea, pues claro que voy y le digo, oye, mira, Rodriga, que se ha equivocado usted, que no me ha cobrado los zapatos. Pero ya me ha pasado que me he comprado unos zapatos y unos suéteres en Zara, no me cobraron los zapatos. ¿Y tú crees que voy yo a decirle a Zara, oye, mira, cóbrame los 30, 40, 50 pavos que cuestan estos zapatos? Pero, ¿tú te crees que a Mancio Ortega le importa esos 40 euros? Si vais a robar, chavales, robad a los grandes. No robéis al chino, al paqui, en las tiendas de barrio. No. La gente se le deja vivir. Están intentándolo. ¿Vale? No vayas a joder. Va a joder al Carrefour, al campo, a Zara. Pero lo ideal es que no jodáis a nadie. También os digo. You failed in a class you were required to take but totally hate. No, por supuesto, inglés, porque ahora te va a ir súper bien. You have an online exam. If you fail the exam, you will fail the class. You can cheat without anyone knowing. Do you do so and pass the class? Yes. Absolutely yes. And I'm telling you as an English teacher, translation teacher at the university, if you can cheat on something that you hate, and you know that this is not going to be useful at all, go ahead. I'm telling you this as a teacher. If you think that subject in particular is not going to help you in the professional way, porque seamos sinceros, muchísimas de las asignaturas que están en la universidad están de relleno, o no os vais a dedicar a ello nunca jamás, cheat, pass that subject, because that subject is 6 credits, and 6 credit might be, in my university, 600 euros. Copiad. Tira el agua por encima. Para un final feliz. Última. Over the summer, you became friends with a person who moved to your town. You have the same interest, like the same music and movies, and have had a great deal of fun. A great deal of fun. Muchísimo. Diversión. However, your new friend is not attractive and very loud. When school starts, you're embarrassed by the way your friend acts. Do you remain friends or drop the relationship? I don't care about my friend not being attractive. Es que he sacado estas preguntas de una revista adolescente para que el nivel no fuese muy alto. Es un B2 de 1. I don't care about my friends not being attractive. In fact, my friends are very attractive, as you can see here. If you click on the profiles of these people, you will see that they are very attractive, but very loud. No me gustan las personas que son loud. Entiendo. Si no tienes la necesidad de hablar alto, no hables alto. Si estás emocionada porque estás intentando contar algo, lo que sea, sí. Pero si me vas a hablar alto solo y exclusivamente porque no sabes controlar tu voz, fuck off. Fuck off. Bueno, al lío. Aparte de esas preguntas que hemos hecho, ya de un poquito de speaking, vamos a ir a un reading ahora. Ahora tengo un par de dilemas éticos un tanto más
complejos. No por cómo están explicados en inglés, sino porque son dilemas morales que son más difíciles de solucionar. Lo otro es como, sí, ajaja, nadie sufre. Pero aquí esto es un poquito más, ¿vale? Para padres, para personas adultas, etc. Así que vamos con el primero, que es monitorear la actividad en redes sociales de los teens, ¿ok? De los adolescentes. Monitoring, controlar, ¿ok? Monitorear, controlar mejor. Should a teenager using Snapchat, Instagram o TikTok? Snapchat aquí en España no es muy famoso, pero es que en Estados Unidos es muy, muy popular. O TikTok have their social media use monitored? This is an ethical dilemma many parents of teens face as teenagers spend many hours engaging in online activities daily. Me gusta esta palabra. To engage. ¿Ok? Engage. Quien trabaja en redes sociales, a lo mejor Kitty lo sabrá, significa colaborar, ser parte de algo, ¿vale? Engaging online activities daily, todos los días, ¿vale? For some parents, the question might be, do I trust my child to use social media responsibly or not? Let me answer let me tell you something. It's weird. This is weird. Social media are weird. Let me tell you something. So, if I'm on TikTok, every 20 videos or so, suddenly TikTok tells me, hey, do you like this woman with big breasts? Con grandes pechos. Okay? Most of my For You page is jokes, things that I find funny, dogs, animals in general, cars, Formula One, and languages, and stuff about science in general, okay? Or, I don't know, living a better life, and etc. But every 20 TikToks, every 20 videos, you see a really hot woman, okay? And I don't tend to like those videos because it's weird. I try not to watch porn because they fuck with your head, all that kind of stuff with dopamine. They play with dopamine, etc. So TikTok is telling me, hey, you're a man, you're a 30 something, you are a straight man, you might like breasts, puede que te gusten los pechos, así que toma. También es verdad que no me interesa, pero no le doy a like y paso. Ok. If I were 13, 14, 15, en el pico máximo de hormonas, 15, 16, and I had TikTok, everything that I could watch would be probably woman. Not naked woman, but woman trying to be sexy all the time. And dancing in a very sexy way and showing a lot. And maybe saying, hey, come to my OnlyFans or come to my Instagram where I also show my breasts and butts and stuff like that. That would have fucked me up. Eso me hubiera jodido la cabeza. Because you haven't got a perspective on how human beings actually are. You only see pretty and hot women. And there is a wide range of variety of women that you might like as well. But if TikTok is telling you, hey, listen, you can have all the women you want here. Come here for free. Okay? All the time. All the time. Another video, breast, butts, dancing reggaeton, dancing some techno, whatever. Get ready with me. Pero salgo en ropa interior y ahora me he visto. Ese tipo de cosas. Eso con 13, 14, 15 años te tiene que destrozar el cerebro. Porque la dopamina que te da todo el rato y la perspectiva de todas las mujeres tienen que ser así. Pero miro mi clase y no veo eso. De hecho, yo tampoco soy el hombre que a ellas les sale en TikTok. I don't think this is correct. So now I'm 30 and I can actually say, I'm not interested. I've watched too many when I was a teenager. But still, I don't know.
Should you monitor your kids? A good example of this is I've got friends who have been controlled a lot when they were teenagers. They were very controlled. So because they were watched all the time, they couldn't do anything wrong and learn from it. Okay? It was something forbidden, algo prohibido. And when they had the chance to do it, they did it. And they did poorly. Okay? Lo hacían muy, muy mal. Pues si podías emborracharse, se emborrachaban hasta que vomitaban y se caían al suelo y era horrible. Meanwhile, whereas, mientras que, whereas, escrito como where, pero luego como as, whereas. Whereas those kids or teenagers that were, like me for example, not controlled, que tu padre te decía, cabeza. O si era valenciano parlante te decía, coneixement. You could do things that you were not supposed to do. You could do it up to a limit, okay? It will give you some freedom for you to try and do stuff. And yeah, you learned from it. You did it, you fucked up, and you say, well, I'm not going to do that again because it didn't feel right. Right? Okay? Oof, I almost die. Never going to do that again. Or if I do it, I'll do it in some other way. So you learn. And by the time you get to university, you more or less know how to do things. Right? You know how to drink, more or less. You know how to smoke if you smoke. You know how to have sex if you have sex. All those kind of things. I think you should try them in teenagers, teen years, and realize no es para tanto. Está bien. Okay. Anyway. Seguimos con el reading. For others, they might be asking themselves, from a safety standpoint as a parent, should I monitor my teenagers' online activities, or are they old enough to use social media responsibly? No, they're not. I don't think so. My students who are 18, 19, 20, some others are older, of course, they don't know how to use social media. My first class with them, my first, second, third class with them is trying to learn how to use social media so you can learn English with it, okay? So if you're on TikTok, I want your TikTok to be in English, so you have no excuse to learn English. When you're trying to study English and you get bored because you're not doing it correctly, and you go to your phone and you go on TikTok, at least I want you to waste your time in English, so that waste time is not as wasted, okay? Or it's not wasteful. Y no creo que con 13, 14, 15 años sepan utilizarlo mejor que mis alumnos con 18, 19, 20 años. So, there. Also, cyberbullying, okay? Whichever ethical dilemma they are facing, a parent's fear of cyberbullying and safety for their children is not unfounded. Unfounded, que no se basa en nada, ¿vale? Infundados, la palabra. According to Pew Research, okay, 21% of 15-year-olds, 16 and 70-year-olds, and 12 of 18, 20-year-olds experience cyberbullying. Es que eso es otra movida. No es solo el consumo, no es solo el contenido que consuman. It's not only about the content they consume, but also how much, or the kind of content, el tipo, the kind of content they create. Okay? It might be very cringy. Cringy es como que te da costica, como lo ves y dices, que te duele verlo. Vergüenza ajena.
Todos hemos sido adolescentes y todos hemos hecho gilipolleces, pero antes no había tanto internet, o no había internet para los más adultos de este canal. Y entonces nadie tiene pruebas para siempre, perennes, de que fuiste gilipollas. Las mías de adolescentes se han borrado la mayoría, porque teníamos 20. Por lo tanto, 20 desapareció y con ello desapareció todo. A no ser que algunos colegas míos tengan fotos mías, raro, en discos duros y tal. Vale, pero las más vergonzosas ya desaparecieron. Ahora puedo seguir haciendo cosas vergonzosas con 30 años, no pasa nada. But anyway, so the content they produce might be a bit cringy. So people are going to react to that kind of content and going to say, oh, you're ugly, oh, you're fat, you're an idiot, you stupid, weird looking face, or something like that. Y te crean, ¿cómo se dicen? Complejos. They might create some complex that you might not have. You might have not paid attention. Like, ¿qué cejas más raras? Dices, ¿qué cojones le pasa a mis cejas ahora? ¿Sabes? Ese tipo de cosas. It is not like normal bullying. Because bullying is bad, of course, but you only receive it from people around you. Cyberbullying, I can be picky with a guy in Colombia, ahora sí quiero. Me sale algo en TikTok y... Perdón. Me salgo ahora en TikTok de un chaval en Colombia y le digo, ¿dónde vas con ese sombrero, payaso? No lo conozco, no sé quién es. El chaval solo quería enseñarme su sombrero nuevo. Y va un chaval, un tío, además, ¿qué hago yo en TikTok insultando a adolescentes? Pero podría hacerlo. I could do it. And people can. Actually, the most funniest part, the funniest part, en inglés. Actually, the funniest parts on TikTok are comments, basically. If you see a weird TikTok video and you say, this is funny, it's just weird. It's not funny, it's weird. Go and comment. Go read the comments. That is the funny part. Sí. Por suerte, tenemos los mejores cómicos en los comentarios de TikTok. Pero bueno. Vamos al siguiente. Siguiente dilema es ghosting. Ghosting. This is when you end a relationship by not responding to the other person at all, by just ignoring them, rather than telling them you would like to end the relationship. While ghosting someone is not the nicest of ways to end a relationship, it is morally wrong. It is morally wrong. Wrong. I think so. Yes, I think so. It's better just to say, hey, look, I don't think this is going to work, or I haven't got time for this, or whatever. Okay? Just be honest. Look, I don't really like you. Además es por WhatsApp, tío. O por Instagram o lo que sea. O sea, no tienes que verte a la cara. Que estaría mejor. Face to face and look, you're ugly. I don't like you. Or I don't find you attractive. Or there's no connection. No hay feeling, que decimos en castellano. There's no connection. It's weird. Okay? Absolutely. There you go. Thank you. Bethebel. If you believe in kindness, en amabilidad, in kindness, you might struggle, pasarlas, sufrir un poquito, as to whether you can live with your decision to ghost someone. Eso es verdad. Si tomas la decisión de ghostear a alguien, después tienes que vivir con esa decisión. Ay, mierda, a esta chica le ghosteé, desaparecí. Ghosting seems like the easy way out for the one ghosting, but it's hard for the one being ghosted to find closure and move on. Oh, that is true. The easy way out. Me gusta esa expresión. The way out es... Bueno, solo way out, perdón. Way out es la salida. Voy a ponerlo como expresión, no como vocabulario, pero bueno. Eso es verdad, es muy fácil. It's very easy for the one who is ghosting, but very difficult for the one ghosted. Like, what the fuck? Actually, if both of you ghost each other,
Es como menos por menos más. Quedáis los dos. Mira, no queríamos ninguna movida de esta. Vale. Pero el problema es eso. Si tú estás rollo, tal, te apetece quedar. A lo mejor estaba muy ocupado con el trabajo. ¿Qué tal si quedamos? Oye, ¿has muerto o lo que sea? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo de mi parte? Es raro, es raro. Mínimo un... un emoticono. Debería haber un emoticono para alguien, eso específicamente. Creo que el fantasma deberíamos ponerlo cuando, mira, te estoy ghosteando. Date cuenta, ¿vale? Vamos, ¿qué expresiones guays? Someone might choose to ghost their soon-to-be ex. Soon-to-be. Soon-to-be. Esa es una buena expresión, ¿ok? Soon-to-be ex. Que pronto será. Está feo, sí. Because they want to avoid conflict, okay? Or maybe they are afraid the other person might lash out and become violent. Lash out. No creo que sea una expresión que tengáis que aprender, pero desbocado, digamos. Sí, salirse, perder la paciencia, etc. And become violent. For whatever reason, facing the person is uncomfortable, that they consider ghosting. Facing that person is uncomfortable that they consider ghosting. Ah, vale. Sí, es que yo nunca lo he hecho, lo del ghosteo. No estaba de moda cuando yo estaba ligando por ahí. Y era más fácil decir, mira, no, esto no sale bien. If you consider ghosting someone, think about how that could make them feel. Is that really who you are? There you go. Getting a fresh and honest perspective might make you think differently if you're considering ghosting someone. Esto está muy bien. Eso está muy bien. Is that who you are? ¿Tú eres una persona que ghostea? Es una mierda. You're not like that. You're not like that. Okay. Vamos a ir a otros dilemas morales. Hay otros cuantos que lo podéis ver en los textos, pero voy a ir a uno muy jodido. Los otros dos también para aprender vocabulario y demás, pero voy a ir a este específico. Should you lie to a sick loved one? ¿Por qué razón podrías mentir a un loved one? Vamos a ver. Usually, if someone considers lying, whether they do it or not, it goes against their belief system and the heart they know that is wrong. Yes. Okay. However, whenever the truth would hurt someone you love, it often presents a grey area or a moral dilemma. Indeed, is a moral dilemma. Louis C.K. lo explica muy bien porque su hija dice que, claro, ha aprendido a mentir muy rápido y que él sabe que mentir es la hostia porque te salva de muchísimas cosas. Y que la primera vez fue que se comió un trocito de chocolate, la niña se había comido un trocito de chocolate y el padre no estaba ni enfadado. Pero tenía curiosidad en plan, ¿me comí yo este chocolate? Perdón, ¿pues se han comido las niñas? ¿Qué cojones? ¿Cómo las niñas llegan hasta aquí arriba a coger el chocolate? Pero bueno, no sé, pueden colaborar entre ellas, ponerse taburetes o lo que sea. Y le dicen, hey, perdona, ¿te has comido el chocolate? Pero para ella es, escúchame, ¿tú te has comido el chocolate? Para la niña, no. And then the father says, vale, ok, qué raro, no sé. Hostia, esto que sé que está mal, que es comerme el chocolate, porque no debería comerme el chocolate a no ser que me den chocolate, porque mi padre sabe cuándo yo me puedo comer chocolate, cuándo no, tal, todo eso, si no, no me como una cena. He dicho que no, he mentido y ya está, y a funcionar. Ha servido, voy a utilizar esto toda mi vida, por supuesto. Lamentablemente, doesn't work like that. But yeah, it's very useful. There have been... Aquí este párrafo. There have been instances where family members have either lied or withheld the truth in order to spare the feelings of a sick loved one. Ok, ha habido casos, instances, ok. Casos donde algún miembro de la familia ha hecho o bien mentido o bien withheld. Como withheld es como sostener.
más bien como ocultar un poquito la verdad, ¿vale? Como que está aquí detrás, la verdad. No está aquí, no es del todo lo que es. Pero no te estoy mintiendo. No te estoy diciendo la verdad. Te la estoy ocultando. Pero no te estoy mintiendo. In order to spare the feelings of a sick loved one. ¿Ok? ¿Cuál sería una buena traducción para spare? Es que no sé. Vamos a mirarlo en la extensión maravillosa de Word Reference. Spare. A ver, pero como verbo. Como verbo. Escatimar en. Prestar algo. A ver, ¿cómo? Bear the feelings of a sick of one. Administrar, sí. Perdonar o administrar. Perdonar me gusta más. The feelings of a sick loved one. Alguien que amas, un familiar enfermo. Particularly in cases of Alzheimer's patients. Uf, claro, es que es verdad. A los de Alzheimer. Both my grandparents. Oh, yes, well, grandmother and grandfather had dementia. Okay, demencia, Alzheimer. Tenía principio de Alzheimer, demencia, etc. And they didn't remember many things. So it's pointless to try to make them remember anything about you or your family, etc. So I don't know if my mother, who took care of my grandfather, lied. That is a good question I'm going to ask my mama. My mom. Did you lie to your father when he was sick of Alzheimer? He was having dementia. That's a good question. Why would you do that? ¿En qué ocasión dirías algo así o sea, mentirías a alguien de Alzheimer? No se me ocurre. Decirle sí, es lo que tú piensas y ya está. ¿Para qué? Para que él mismo se dé cuenta de que tiene Alzheimer, ponerse triste y volver a olvidar todo. Uf, tiene que ser jodidísimo. It would be more beneficial to pursue your own path to promotion without detracting from someone else. Pursue. Perseguir. Eso es un buen verbo. Perseguir. Your own path. Tu propio camino. To promotion. Hay alguien que está pitando y espero que no se esté metiendo esto en el micrófono. Me está volviendo loco. To promotion. Without detracting from someone else. Bueno. Estos dilemas morales van a joder todo el fin de semana. If an Alzheimer's patient asks about a loved one, and that loved one is deceased, claro, finding out about their death all over again can cause them pain. Wow, yes. Because of that, some family members will lie to spare the loved one's feelings. Is it ever compassionate to withhold information from your loved one with Alzheimer's? Esta es jodida, es verdad, ¿eh? Este párrafo me lo ha dejado clarinete. Claro, si está tu abuelo ahí con Alzheimer, if your grandfather is just there lying down all the time with Alzheimer and he suddenly remembers, I don't know, your cousin or something like that, your uncle, his son maybe died in a car accident or died because he was ill. Trying to make them understand that their son is dead over and over again. Of course, they're going to forget, but they're going to feel the same pain every day, every 2 days, every single time they remember they had a son and they haven't seen in a couple of years. That must hurt. And you have to explain all the time, yes, your son died. My brother died. My son died. Just stuff like that. Tiene que ser jodido, okay? This might be a dilemma you should discuss with your family members to help make your own personal decision. However, make sure you follow your own moral compass rather than doing what others wish you to do. Eso es un buen debate que tengo que tener con mis padres, ¿eh? Si un día tú estás demente de la cabeza
y te acuerdas de que, yo qué sé, la mamá. ¿Dónde está la mamá? Se ha ido a comprar. Y ya está. Y mi madre no está. Voy a tener que explicarle yo a mi padre, mi madre se ha muerto todo el rato. O al revés. No, sí, tu marido ha muerto todos los días. Papá está muerto todos los días. Dios. ¿Ok? Siguiente. To share or not to share political leanings. ¿Ok? To lean es una inclinación. ¿Ok? To lean es inclinarse. Pues tus inclinaciones políticas. Have you noticed how passionate people are about politics? No, shit, Sherlock. O shit me not. Es una buena expresión. Shit me not. ¿Cómo que? Como no me jodas. Shit me not. Sí, la gente es muy apasionada con la política. If you choose to share your political leanings online or in person, you would lose followers, friends or family members. Bueno, si tu inclinación política implica votar a nazis o pseudo-nazis, pseudo-fascistas, pseudo-fachas, o creer que, yo qué sé, que no te vas a poner la vacuna porque no sé qué movida te han hecho creer o lo que sea. Que a lo mejor sí, yo qué sé, es que a lo mejor luego la CIA dentro de 50 años saca los papeles y dices, ah, pues mira, sí, está todo planeado. Y puede que lo esté, pero tío, ponte la vacuna que si no me vas a joder el grupo. ¿Qué quieres que te diga? Sí, ya nos han vendido todo esto, la pandemia. Puede ser. Si es que como poder ser, puede ser. Todas. Pues entonces a lo mejor sí que... Es que te lo digo porque yo tuve que ir en un BlaBlaCar con un tío que me dio una turra, ¿no? Y encima la que conducía era veterinaria y había estudiado medicina antes. Y sabía un mazo de cosas. Y le estás debatiendo a esa chavala porque has leído en no sé qué blog de Pepito Grillo que está todo planificado, que la pandemia tiene grafito, la vacuna tiene grafito. ¿Qué hago con esa información? ¿Qué hago con el grafito en mi cuerpo? No sé. Some people wait the options and decide. Wait. Pesar. Igual que weight es peso, weigh es pesar o sopesar, digamos. Las opciones and decide it's not worth it to speak what's on your mind and lose the close contacts of friends. It is true that most of my friends think more or less like I do because we all come from the same background, you know, just working class neighborhood, and we have had the same problems more or less. The problems we have had are just basically monetary. We have been, we are white, we are men, we are straight. Regarding that problems, no tenemos esos problemas realmente de minorías. Pero nuestros problemas han sido monetarios. Así que en cuanto a las políticas monetarias de este país, sí que estamos bastante de acuerdo. Impuestos y movidas. Pero bueno, lo que tiene. Lo mismo pasa con religious beliefs, ¿ok? También la gente opinar sobre la religión, otros temas, no sé. La política, religión, el fútbol. Pero el fútbol es también como una religión. Yo tengo la suerte de que no me gusta el fútbol tanto como para que me guste un club. Entonces, cuando veo fútbol es como, ay, qué guay el fútbol. No es Barça, hijo de puta. Puta Madrid y mierdas así. Pero bueno. Vamos a por el último interesante. No significa que los otros no sean interesantes, pero los más interesantes los dejo aquí para crear una clase interesante. Alright? Here we go. Should you lie to your boss? Probably my boss is not saying this, but I've never lied to my boss, I think. My opinion. I don't know. Being less than truthful with your boss can have repercussions depending on the lie. The moral dilemma you might face might be whether you should lie about your experience and education, which could easily be verified. If the lie is less impactful, as in you call in sick but aren't, you are less likely to get caught in the lie. Me parece, claro, más grave la educación y la experiencia y todo eso. Sí, claro, pueden llamar a otras empresas y ver qué tal lo han hecho. No, aquí Brave nunca ha trabajado. Ah, bueno, pues me está mintiendo. Pero calling sick, but you aren't, less likely to get caught. Pero me parece más grave, ¿no? No sé por qué me parece más grave esa.
para escaquearte del trabajo. Una cosa es para tener trabajo, pero si luego te portas bien en el trabajo, eso bien, de puta madre. ¿Qué hay que tener? Un máster, no sé qué, lo tengo, lo que tú quieras. Luego lo voy a mirar en Google, lo que tengo que hacer y ya está. In employing your critical thinking skills, you might find that you agree it's fine to lie. Vale, perdón, esto. Aquí un error. Yes. Me deja el ordenador. Me deja el ordenador, he dicho. Uy. You agree it's fine to lie to your boss in certain situations. However, does lying to your boss on any level go against your personal moral beliefs? ¿Va en contra de tus dilemas morales? ¿De tus creencias morales? If so, that will create your moral dilemma. Lying is not against my moral beliefs if that lie has no repercussions. It's just basically especially to my loved ones is worse. But to my boss, I love my boss. I really like my boss. But for work or for things that are not intrinsic to your life, like to your ethics, etc., I don't think it's that bad. Si puedes escaquear de algo que va a ser una mierda, pues go ahead. I don't know. No lo sé, la verdad. Lo único que estoy haciendo aquí es intentar dar clase. Que podáis escucharme hablar inglés y que leáis por vuestra cuenta. Así que ya sabéis que tenéis aquí todo este texto. Ya hemos llegado a la hora de clase. Vamos a cortar para que sea manejable la información que tenéis. Hay mucha más información en este texto, así que por favor, id a ese texto, leedlo y hacer lo que yo hago. Es poner la gramática, poner las expresiones de writing, etcétera, que nos vayan a ayudar, ¿vale? Bezebu, you can find the text if you go to my channel, okay, you go to un apartado que pone Google Drive. Dentro de mi canal, abajo, hay un apartado de Google Drive y ese Google Drive están todos los textos disponibles para aprender inglés, el primer tema. La semana que viene el lunes empezamos con el segundo tema. ¿Okay? Por ahora solo son hablar de gente y de dilemas morales. También, also, you can go to my YouTube channel if it's easier for you and find all these texts and all these videos edited in a nice way so you can learn English at your rhythm, okay? You don't have to be here all the time. Y ahí tendrás también mucha más información en la descripción, ¿vale? Que si el Discord, que si Classroom y demás. Alright, thank you for seeing this class. I'll come back in 5 minutes. Don't worry.